¿Por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? En el estudio de Mateo capítulo 13 encontraremos la respuesta. Aprendamos a meditar en la palabra. Jesús sale de la casa donde está hospedado y se sienta junto al mar en algún punto de la orilla del mar de Galilea. Vino mucha gente que ocupó toda la playa y lo obligó a sentarse en una barca en el lago. Le trajeron muchos enfermos y Jesús atendía las necesidades del pueblo de escuchar las palabras de vida. Jesús usó las parábolas como principal medio para transmitir la verdad. En esta ocasión, los agricultores estaban sembrando el trigo de invierno. Las parábolas que Mateo presenta en este capítulo tienen que ver con diferentes aspectos del reino de los cielos. Mientras Jesús hablaba, se podía ver a los agricultores que echaban la semilla en el suelo. En la parábola del sembrador, no se destaca ni la semilla ni el sembrador, sino los cuatro tipos de suelo donde cayó la semilla, la recepción que dieron los suelos y los efectos en su crecimiento. La semilla representa la verdadera naturaleza de la misión de Cristo, contraria a las expectativas que se tenían del Mesías como alguien que iba a subyugar a los paganos. Jesús vino a subyugar los corazones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así como los agricultores salen de sus aldeas para atender los campos, así Jesús salió del Padre Celestial para venir a este mundo, el campo, para dar testimonio de la verdad. Una parte de la semilla cayó junto al camino, no el camino principal desde la aldea a los campos, sino un camino en medio de los sembrados. La superficie de este camino era dura. La semilla no podía penetrar ni germinar. Los oyentes representados por este suelo junto al camino son oyentes superficiales. La verdad del Evangelio no tiene efecto. No perciben su propia necesidad de recibir el Evangelio. No prestan atención, no comprenden. Al parecer, la verdad para ellos no tiene sentido. Las aves que representan a Satanás vinieron y se comieron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, o sea, un terreno donde en la superficie estaba con piedras y tenía también tierra, donde la semilla germinó de una manera rápida, pero como no tenía profundidad, después que comenzó a crecer, se marchitó. Este tipo de terreno, en este tipo de terreno cae la semilla del Evangelio. Son los corazones de los oyentes representados por los pedregales. Encuentra suficiente tierra para germinar, pero esto tiene poca profundidad. El efecto del Evangelio es superficial. El Evangelio conmueve las emociones de estas personas y reaccionan ante él con rapidez. La piedra del egoísmo impide que el Evangelio efectúe una reforma en la vida. Cualquier esfuerzo para servir a Cristo es estorbado a tal punto por el propósito primordial de proceder con egoísmo en la vida. El Evangelio casi no tiene influencia. Los oidores representados por el terreno pedregoso tienden a seguir sus propias inclinaciones. Las convicciones que pueden tener se basan más en gustos que en principios. La verdad les ha resultado atrayente, admiten que es buena, pero son egoístas. Aceptan lo que en momento les parece bueno, pero no toman en cuenta el precio del discipulado. No aplican los principios del Evangelio a sus propias vidas, ni permiten que el Evangelio reforme su manera de pensar y de actuar. No están dispuestos a aceptar el hecho de que sus hábitos deben cambiar. La única esperanza de estos oidores es de nacer de nuevo. La influencia superficial del Evangelio sobre ellos no los lleva a confesar el pecado y abandonarlo. Su reacción no da por resultado ni la conversión ni el perdón. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos. Los espinos de la vida cristiana son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Este tipo de suelo, en este tipo de suelo, la semilla no se marchita tan rápido como en el suelo pedregoso. Así también, la vida cristiana de los oidores representados por el terreno espinoso progresa más que la que los que son representados por la tierra pedregosa. Parecen tener un buen comienzo y experimentan el perdón y la conversión, pero pronto se cansan de hacer el bien y no van adelante en la perfección. Absortos en los placeres de este mundo y dedicados a ellos, dejan de eliminar de sus vidas las tendencias y los rasgos de carácter que responden a la tentación. Muchas de las cosas que atraen a los oyentes representados por el terreno llenos de espinos y que absorben su atención pueden no ser dañinas en sí mismas, pero tales personas llegan a estar tan atraídas por este mundo que no tienen tiempo para prepararse para el mundo venidero. Los espinos impedían que el trigo madurara debidamente. Del mismo modo, el afán por los intereses seculares impide que los frutos del espíritu lleguen a la madurez. La religión no se la cultiva, queda en último lugar, se marchita, finalmente muere la semilla.
A estos oidores les hace falta una transformación moral. No se dan cuenta que la vida cristiana significa un proceso de crecimiento, mediante el cual las tendencias y características malas son reemplazadas por la vida perfecta de Jesucristo. Otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Esto no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno antes que la semilla de la verdad divina lo haya hecho bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la naturaleza del hombre no mora el bien. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu manifestado en la vida es evidencia de una saludable experiencia cristiana. En los corazones de los oyentes representados por el terreno junto al camino, la verdad no halló respuesta. En los oidores representados por la tierra pedregosa, la verdad no produjo sino un impulso pasajero. En el caso de los oidores representados por el suelo lleno de espinas, ocasionó una respuesta que comenzó bien, pero que se marchitó en presencia de los cuidados mundanales. Pero en el corazón de los oidores representados por la buena tierra, la respuesta a la verdad es permanente y efectiva. El resultado es una vida transformada según el modelo de la vida perfecta de Cristo. Jesús también comparte otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Se destaca que no todos los que reciben el reino de los cielos son los que aparentan ser. Quienes son discípulos de Cristo no deben sorprenderse al encontrar personas que no han sido transformadas por el Evangelio en la iglesia. Cristo hace saber que la presencia de estas personas en la iglesia no fue sembrada por él. Al contrario, el enemigo las ha sembrado con el propósito de poner en peligro el trigo y de deshonrar al dueño del campo. En el juicio final, cada uno recibirá su recompensa. El campo es el mundo, en donde hay trigo como cizaña, es decir, gente buena y gente mala. Cristo se refiere a la iglesia, el campo de Dios. El enemigo sembró cizaña sobre el trigo que había sido sembrado. La cizaña alcanza unos 60 centímetros de alto y solo cuando maduran sus granos de color oscuro puede distinguirse fácilmente de los cereales. Sus semillas son venenosas y al ser ingeridas puede causar vértigos y convulsiones. En algún caso ha producido la muerte. El carácter de las dos clases de personas representadas por el trigo y la cizaña no estaba aún maduro y habría sido desastroso intentar separarlos. Ambas clases de personas estarán juntas en la iglesia hasta el mismo fin. El trabajo de juntar la cizaña y quemarlas es un trabajo de los ángeles en ocasión de la segunda venida de Jesús. Esto no quiere decir que la iglesia no deba tomar ninguna medida con aquellas personas cuya vida y enseñanzas muestran ya el fruto del mal. Jesús comparte también la parábola de la semilla de la mostaza. El grano de mostaza es símbolo de pequeñez, sino que era mucho menor que los granos de trigo, centeno o cebada. Pero la planta cuando crece es mayor que las otras plantas. Los dirigentes judíos despreciaban a la multitud que escuchaba a Jesús. Tenían en menos a los pocos e iletrados campesinos y pescadores que estaban sentados junto a Jesús. Llegaron a la conclusión de que Jesús no podía ser el Mesías. La figura de un árbol representa el triunfo del mensaje evangélico en todo el mundo. Representa el crecimiento del reino de la gracia dentro del corazón de cada seguidor de Jesús. Jesús presenta también la parábola de la levadura, que representa el reino de los cielos, así como la parábola de la semilla de mostaza representa el amplio crecimiento del reino, es decir, el aumento del número de súbditos. La parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino. Humanamente hablando, eran poco promisorios los iletrados campesinos y pescadores que seguían al humilde Galileo, pero quien les consideraba así no contaba con el poder transformador y elevador del Evangelio. Así como la levadura se difunde en toda la masa, así también las enseñanzas de Cristo penetrarían en la vida de aquellos que las recibieran y fueran transformados por ellas. Jesús también enseñó que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en donde se ilustra el valor de la salvación prometida por el Evangelio, juntamente con el esfuerzo que debe realizar el que desea conseguirlo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. La parábola del tesoro escondido ilustra el caso de los que encuentran la verdad sin haber pensado en buscarla, mientras que la parábola de la perla de gran precio representa a los que ansiosamente han deseado hallar la verdad. El mercader representa en primera instancia a los hombres que buscan un Salvador, pero también representa a Cristo que busca a los hombres. La perla de gran precio es Jesucristo. La perfección de carácter y la plenitud del amor divino de Jesús constituyen su preciosura. Aunque la salvación no puede comprarse, cuesta todo lo que una persona posee.
El mercader estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para adquirir la perla preciosa. Algunos deben pagar el precio del yo, del orgullo y la ambición, o el precio de los malos hábitos. El hombre compra la salvación por el precio de cosas que en sí carecen de valor o aún son nocivas. Por lo tanto, nada pierde en esta transacción. Asimismo, el reino de los cielos se asemeja a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Esta red representa el esfuerzo de los pescadores de hombres por ganar a otros para Cristo. La red del Evangelio recoge a todo tipo de gente, hombres y mujeres que actúan por motivos distintos y que tienen actitudes y personalidades diferentes. Jesús no hace acepción de personas. El proceso de separar lo bueno de lo malo se realiza después que la red ha recogido todo lo que en ella se podía pescar. Puesto que en la iglesia habría malos y buenos, algunos podrían pensar que sus pecados no importaban, pero con esta parábola, Cristo quiso enseñar que el carácter de la persona es lo que determina su destino, la medida del carácter. Dios toma en cuenta si la persona ha vivido en armonía con toda la luz que ha recibido, si ha cooperado según lo han permitido su conocimiento y su capacidad con los instrumentos divinos para perfeccionar un carácter a semejanza del perfecto ejemplo de Jesús. Jesús también mencionó que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su tesoro de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este pasaje se refiere a toda persona que participe en la actividad de abrir los tesoros de la palabra de Dios a otros. Es la capacidad de transmitir a otros la verdad. Se hace alusión al hecho de que los discípulos poseen los tesoros del Evangelio. Se les ha confiado estas cosas y Dios espera que saquen lo que se necesita en el momento oportuno. Al hablar de cosas viejas, Cristo se refería a la voluntad de Dios que había sido revelada en tiempos pasados a los padres por los profetas. Lo nuevo se refería a las enseñanzas de Jesús. Jesús no está despreciando el valor del Antiguo Testamento, ni siquiera sugirió que en el futuro tendría menos vigencia. El Antiguo Testamento no fue invalidado por el Nuevo Testamento, sino amplificado y recibió nueva vida. Los dos testamentos fueron inspirados por Cristo y ambos están repletos de verdad para el que la busca con sinceridad. El Antiguo Testamento revela a Cristo que había de venir. El Nuevo Testamento revela a Cristo que ha venido. El Antiguo y el Nuevo Testamento no se excluyen mutuamente ni se oponen el uno al otro. Los dos se complementan. En conclusión, queridos amigos, Jesús usa las parábolas como principal medio para transmitir la verdad. En la parábola del sembrador se destacan los cuatro tipos de suelo, la recepción que dieron los suelos y los efectos de su crecimiento. En la parábola del trigo y la cizaña significa que no todos los que reciben el reino de los cielos son los que aparentan ser. En la parábola de la semilla de mostaza representa el crecimiento del reino de la gracia dentro del corazón de cada seguidor de Jesús. En la parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino. En la parábola del tesoro escondido ilustra el valor de la salvación junto con el esfuerzo que debe realizar el que desea conseguirlo. En la parábola del mercader que busca las buenas perlas representa a quienes ansiosamente han deseado hallar la verdad. En la parábola de la red se representa el esfuerzo de los pecadores de hombres por ganar a otros para Cristo. En la parábola del padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas es la capacidad de transmitir a otros la verdad. Vamos inmediatamente, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las conclusiones y las lecciones de este capítulo. En la lectura de hoy aprendí que Dios es en Jesús un maestro por excelencia. Me enseña a alcanzar la salvación y la vida eterna. En la lectura de hoy aprendí que Dios puede perdonarme, transformarme y salvarme en Cristo Jesús. En la lectura de hoy aprendí que Dios quiere esto de mí, que acepte las enseñanzas de Jesús con todo el corazón, que es influenciado por su carácter, que entre en su proceso de transformación de carácter para alcanzar la salvación y la vida eterna. También hemos estudiado el capítulo 43 del libro Mayordomo Eficaz, procurando servir a Dios y a Mamón. Un resumen de este capítulo: debemos cuidarnos del peligro de perderlo todo por conseguir la riqueza terrenal, porque no dejan tiempo ni deseo para las eternas. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, queremos agradecerte por las enseñanzas maravillosas que nos dejas a través de tu palabra, a través de las parábolas, en donde nosotros nos damos cuenta que cuán importante es la preparación, la intención, la preocupación, la perseverancia, el deseo de valorizar las cosas
eternas, el deseo de anhelar las cosas eternas por encima de las cosas materiales, las cosas mundanales y todo aquello que nos separa para alcanzar la perla del gran precio. Ayúdanos, Padre, cada día a cultivarlas, a amarlas y apreciarlas, Señor. Ayúdanos también a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos también, Señor, a no ser absorbido por las cosas materiales y terrenales, a tal punto que nos quiten tiempo y nos hagan colocar en segundo plano la salvación y la vida eterna. El dinero, las cosas materiales son buenas, pero nunca deben ocupar el lugar que tú tienes que ocupar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por guiarnos y ayudarnos a tomar buenas decisiones de salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.